Hola queridos hermanos de Teología Paulina, hoy quiero compartir con ustedes la tercera parte de este estudio de Romanos que estamos haciendo y hoy vamos a estar estudiando específicamente los versículos del 16 al 17, los cuales dicen lo siguiente: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en él es revelada una justicia de Dios de fe a fe, como está escrito: el justo vivirá por fe. Este pasaje es muy importante porque lo primero que Pablo nos está diciendo es increíble: no me avergüenzo del Evangelio. Pablo nunca se retuvo de compartir el Evangelio de Jesucristo donde quiera que él estuviera. Y ese Evangelio nos dice que el ser humano ha pecado y que por lo tanto el ser humano está destituido de la gloria de Dios, pero Dios ha enviado al Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la esencia del Evangelio. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque ahorita los cristianos tenemos una gran oportunidad. Más de la mitad del mundo está confinado en sus hogares. Más de la mitad del mundo está viendo como nunca antes en la historia redes sociales. Y esta es la oportunidad que tenemos para inundar las redes sociales y predicar el Evangelio y no malgastarlo, como lo están haciendo muchísimos cristianos, que veo que están subiendo memes de qué año más feo. Este año parece teología pentecostal o teología dispensacionalista o burlándose de los falsos apóstoles y diciendo que por qué no van a los hospitales a sanar personas, o que les cancelaron la cruzada de milagros, o diciendo, sacando a la luz de que el año, decretaron al principio prosperidad en el año, pero que miren qué desastre año. No perdamos el tiempo en eso, queridos hermanos. ¿Va a traer salvación eso a alguna persona que no conoce de Jesús? ¿Va a llegar a los pies de Jesucristo una persona al ver esas cosas? No. Este es el momento que todos los cristianos manejemos un solo discurso y prediquemos el Evangelio que está en la Biblia, que es de buenas nuevas, que es un Evangelio de apertura de cárcel para el oprimido, para consuelo para el que está triste. Es importante que aprovechemos el tiempo en predicar el Evangelio. Queridos cristianos que están escuchando este estudio, no perdamos el tiempo haciendo esas cosas. Ahora, Pablo dice que este Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. ¿Qué quiere decir esto? Que el mecanismo que Dios ha utilizado para traer salvación a todas las personas es a través de la predicación del Evangelio. Ese es el poder que Dios usa para salvación de todo aquel que cree. Por esa razón es que no podemos perder el tiempo atacándonos entre nosotros o perdiendo tiempo en hablar de quién tiene la sana doctrina o no. Debemos predicar el Evangelio. Esta es nuestra gran oportunidad. Y Pablo aquí dice algo impresionante. Dice que esta salvación es primeramente para el judío y es también para el griego, o sea, para el gentil. Pero qué interesante que Pablo dijera que es primeramente para el judío. ¿Cuánto hemos hecho nosotros los cristianos para evangelizar a Israel? ¿Cuánto hemos hecho nosotros los gentiles para evangelizar a Israel? Poco. Quiero decirles que esta página Teología Paulina está dedicada a la evangelización de los judíos también. Pero ¿por qué razón la salvación tiene que ser primeramente para ellos, como dice Pablo? Bueno, muy sencillo. Pablo lo va a contestar en el capítulo 3, versículo 1 de Romanos, porque dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Muchas, en todos sentidos, contesta Pablo. Primero, ciertamente en que les fueron encomendados los oráculos de Dios. ¿Por qué razón era necesario que el Evangelio fuera predicado a los judíos? Porque primero a ellos, y la salvación sea primero para ellos, porque a través de ellos Dios entregó los oráculos. Dios, todos los profetas fueron hebreos, los apóstoles fueron hebreos. La salvación viene de los judíos, le dijo Jesús a la mujer samaritana. Por eso era un deber moral
que primeramente el Evangelio se les predicara a ellos. Por eso es que Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 5, le dijo a sus discípulos: a estos dos envió Jesús y les ordenó diciendo: no vayáis a los gentiles, ni entréis en la región de Samaria, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Era necesario que la salvación primeramente fuera anunciada a los judíos. ¿Por qué razón? Porque también el Salmo 147, versículo 9, nos habla del plan, de la posición especial de los judíos como pueblo de Dios, y el hecho de esa posición especial los hizo merecedores de primero ser los que recibieran el Evangelio. Dice el autor del Salmo 147, versículo 19: manifestó sus palabras a Jacob. Manifestó sus palabras a Jacob. ¿Quién es Jacob? Israel. Sus decretos y mandamientos a Israel. Con ninguna nación hizo así, ni les dio a conocer sus mandatos. Aleluya. Por esta razón, al haber escogido a Jacob y al haberles dado sus mandamientos a ellos, y por el hecho de no haberlo hecho con ningún otro pueblo así, era necesario que la salvación fuera primero para los judíos, y Pablo lo admite: la salvación es primeramente para el judío. Así que, querido judío que escuchas este video, quiero decirte que la salvación que Yeshua ha traído es primeramente para ti, pero también para nosotros los gentiles. Claro que tenía que ser la salvación para nosotros los gentiles, porque el apóstol Pablo nos explica que Dios de antemano en su presciencia había dispuesto la salvación de los gentiles. Gálatas capítulo 3, versículo 6 dice lo siguiente: sabed por tanto, Gálatas 3:6 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Sabed por tanto que los de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios declara justos a los gentiles por fe, anunció de antemano la buena noticia a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. Entonces aquí vemos que Pablo estaba diciendo que cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham creyó y le fue contado por justicia, Dios le dijo: en ti serán benditas todas las naciones. Ahí se estaba anunciando a Abraham que todos los gentiles también íbamos a tener salvación. Esto fue lo que enseñó Moisés en Génesis capítulo 12, versículo 1, cuando dice de la siguiente manera: ahora bien, Adonai había dicho a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te muestre, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré a ti en gran manera. Una nación grande, Israel, y te bendeciré en gran manera. Y bendeciré en gran manera, y haré engrandecer tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cómo era posible? Vean, todas las naciones de la tierra iban a ser benditas. ¿Cómo iba a ser posible esto? A través de la simiente de Abraham. Porque Génesis capítulo 22, versículo 18, dice lo siguiente: y en tu simiente, y la simiente no dice simientes como si fueran muchas, en tu simiente, una era la simiente, que era Jesús, el Mesías, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. También dice Pablo en este capítulo, dice: porque en el Evangelio, en él es revelada una justicia de Dios de fe a fe. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay dos tipos de justicia en la dispensación, antes de la dispensación de la gracia. En la Biblia encontramos dos tipos de justicia: la de la ley, que era un tipo de justicia mediante las obras. Levítico 18:5 dice: el hombre que haga que practique estas obras vivirá por ellas. Yo ya ve, vivirá, alcanzará vida si hiciera estas obras. Pero eso era una justicia por obras. Pero también encontramos otra fe, que era mediante la gracia. Y esta es la que nos dice el autor de Hebreos, Pablo, en Hebreos capítulo 11 dice: por la fe Enoc no conoció muerte y fue transpuesto. Entonces, ¿qué quiere decir la Biblia? Que la justicia de Dios viene de fe a fe, que en todas las dispensaciones de la Biblia siempre las personas han sido salvas por fe, nunca por obras. Por eso es que la Biblia dice:
en Habacuc, Pablo lo extrajo de Habacuc 2.4, que dice: mi justo vivirá por la fe. Y esto fue lo que no entendió Israel, que la salvación debe ser por fe y no por obras. Pablo en Romanos capítulo 9 versículo 30 dice: ¿qué pues diremos? Pregunta Pablo y afirma después, esta es la afirmación, que los gentiles que no perseguían la justicia, la alcanzaron, la justicia que es por fe. Pero Israel, que seguía la justicia de la ley, la de las obras, no la alcanzó en la ley, no pudieron alcanzar la justicia que ofrecía la ley, porque nadie la podía cumplir por completo. ¿Por qué? Porque no la seguían por fe, sino por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, el que cree en él no será avergonzado. Bueno, este era el comentario de estos dos versículos del día de hoy. Que tengan paz, compartan este estudio y que Dios les bendiga.